voy a comenzar, te leo. Déjenme sus comentarios, que yo estoy encantado al final de la lectura de comentarlos, compartirlos y darles alguna idea, ¿no? Si de algo sirve. Bueno, voy a leerles a cuál música acercarse. Yo soy tu amigo León de Marco y hoy es viernes y hoy te leo. ¿A cuál música debo acercarme? Cuando la música nos llama suficientemente la atención como para acercarnos a ella, lo primero que sucede es que nos vienen a la mente muchísimas preguntas sobre la música. Tantas que por lo general pasa mucho tiempo para que hallemos las respuestas. Una de las preguntas que aparecen más temprano en nuestro proceso de acercarnos a la música es, bueno, ¿qué clase de música me debo de acercar? Esta pregunta aparece porque cuando escuchamos piezas de música que son muy distintas, nos damos cuenta casi automáticamente que pertenecen a estilos musicales que tienen características muy, pero muy especiales. Sin embargo, sobre todo al principio, no es fácil a veces reconocer de qué tipo de música se trata. Algunos de ellos muy parecidos a otros, los estoy hablando de los estilos musicales. Así, de esa primera pregunta sobre la música surge rápidamente otra pregunta. ¿A cuál música es mejor acercarse? ¿Cuál es la mejor música para oír? Esta es sin duda, una de las preguntas más difíciles de responder. Muy difícil, porque no hay una respuesta que sea satisfactoria para todos. Todos tenemos gustos muy distintos. Algunos dirán que la mejor manera de conocer la música es a través de lo que conocemos como música clásica, mal llamada clásica, por cierto. Otros dirán que no hay forma mejor de conocer la música que a través de la música popular. Y otros más estarán seguros de que la música auténtica, pues es la música folclórica, y que por eso es la mejor. La verdad es que todas estas posiciones tienen un poco de verdad, pero también un poco de mentira. Y por ello, cuando se plantea la pregunta ¿a cuál música me debo de acercar?, creo que la mejor respuesta es a toda la música posible. En efecto, para llegar a conocer bien la música y disfrutar de ella plenamente, no hay nada mejor que darnos la oportunidad de escuchar todo tipo de música. Y con el paso del tiempo, elegiremos la que más nos atrae. Y entonces nos dedicaremos a escuchar ese tipo de música con mucha más atención. Lo que sucede en este caso es que, por lo general, cada uno de nosotros tiene un estilo favorito de música. Y al dedicarnos a escuchar esa música, a veces nos olvidamos que existen muchísimas otras formas. Lo más interesante de este asunto es que, a pesar de lo que digan algunos señores, los serios que se dedican a dar la clase de música, existen muchos géneros. Y claro, en todas partes podemos hallar mala música y buena música. Así como hay buenas sinfonías y muy buenos conciertos, hay muy malas sinfonías y muy malos conciertos. Hay buenas óperas y muy malas óperas. Hay buena música de rock, hay mala música de rock, buenos y malos tangos, buenos y malos danzones, buen jazz y muy mal jazz. Lo importante es que no descartemos por completo ningún género musical solo porque algún libro dice tal o cual música tiene valor. De manera que, para poder acercarnos a toda la música, lo mejor es tener una idea general de los muchos tipos de música que existen. La riqueza de la música es tal que no alcanzarían 10 libros como este para tratar de describir y definir todos los tipos de música que existen, pero podemos aprovechar las páginas que siguen para darnos una idea aproximada de las características de algunos tipos de música con lo que nos podemos encontrar aquí y allá. Casualmente, la primera gran pregunta que surge respecto a la música es la más difícil de responder. ¿Cuál es la música clásica y qué la distingue de las demás? Para empezar, digamos que en los últimos años ha habido un intento por definir mejor este tipo de música, dejar bien claras sus diferencias respecto a otros tipos. Lo que ha sucedido a este respecto es que eso que por costumbre llamamos música clásica ha sido llamada ya por diversos nombres en un intento por darle una definición más precisa. Claro, algunos de estos nombres no han hecho más que aumentar la confusión. No hay nada mejor que algunos ejemplos para entender qué tipo de obras pertenecen a la llamada música clásica. Las obras para órgano de Johann Sebastian Bach o Juan Sebastián Bach, las sinfonías de Joseph Haydn, los conciertos de Wolfgang Amadeus Mozart, las oberturas de Ludwig van Beethoven, las óperas de Gioachino Rossini, las obras para piano de Frédéric Chopin, los cuartetos de cuerda de Dmitri Shostakovich, los poemas sinfónicos de Richard Strauss, pertenecen a esa gran área de la música que conocemos como música clásica. Ahora bien, a esta clase de música se le ha llamado también música seria.
Me parece que es un término que no sirve muy bien para designar esta música, porque resulta ser que muchas obras de este tipo están llenas de humor y una alegría que no hallamos en otros tipos de música. Por otra parte, llamarle música seria querría decir que en otras expresiones musicales no hay seriedad, y esto es muy, pero muy falso. Algunos otros señores que estudian la música han preferido, en vez de llamarle música clásica, llamarle música culta. Aquí tenemos también otro problema, pues resulta que, si bien es cierto que para escribir una obra como las mencionadas arriba, que es decir, música seria, música culta, eh, hacen falta conocimientos mayores que para escribir una canción ranchera, pues también es cierto que no todos los compositores que conocemos como clásicos han sido personas de gran cultura, ¿eh? No nos confundamos. Y al mismo tiempo, muchos compositores de música popular o música de cine han sido hombres muy cultos y además representantes muy especiales de sus respectivas culturas. Así que tampoco nos sirve el término de música culta. Muchas palabras se han dicho y escrito sobre este tema. Recientemente se ha llegado a una definición que, al parecer, es la mejor que queda hasta lo que ahora hemos conocido como música clásica. Hoy, a esta clase de música, que es mucho más elaborada que la pregunta, o que digo que la música popular, que se compone de acuerdo a una serie de reglas y principios que por lo general no se aplican a otros tipos de música, se le llama música de concierto. Y a pesar de que este nombre tampoco es perfecto ni completo, es quizá el que más se acerca a definir este tipo de música. Por el hecho de que, por lo general, es música que ha sido pensada y compuesta especialmente para ser tocada en conciertos. Además, con el asunto de la llamada música clásica, tenemos también otro problema, una posible confusión en cuanto a la época o cuál música ha sido escrita según su temporalidad. La explicación de esto, que parece muy fácil, es bastante, pero bastante sencilla. Resulta ser que para su mejor estudio y para su mejor comprensión, la música de concierto suele ser dividida según el periodo histórico del cual proviene. Y una de estas clasificaciones se conoce justamente como música clásica. Ahí va la división de la música de concierto para que aclaremos un poquito más las dudas, ¿va? La música medieval, para empezar, es la música compuesta en lo que la historia define como Edad Media. Dicen que la Edad Media cubrió desde el siglo V hasta el siglo XV, es decir, más o menos desde el año 400 hasta el 1400. Pero en realidad, para efectos musicales, las obras más antiguas que consideramos en este periodo fueron escritas alrededor del año 1250 al 1300. Para efectos de esta clasificación, sin embargo, podemos considerar algunas músicas más antiguas, de las que conocemos muy poco. Así que nuestra música medieval va aproximadamente del año 1150 hacia el año 1400 o 1450. Después de ahí tenemos un periodo que es la música renacentista. Es la música que fue compuesta en el periodo histórico que se llama Renacimiento. Italia fue importantísima para este periodo. Digamos que esta música cubre el periodo del tiempo entre 1450, 1600 o 1650. Después de ahí, claro, estoy haciendo un salto súper mortal, va la música barroca. Esta es la música que data de entre 1600 y 1750, una música bellísima. Y el nombre está directamente asociado con la complicada arquitectura barroca de la misma época. Digamos aquí que después de la música barroca se dio un periodo relativamente corto de tiempo en que la música sufrió un cambio. Dejó de ser barroca, pero todavía no era claramente clásica. A este periodo, que muchos estudiosos de la música no consideran como un periodo aparte, se le conoce como rococó o preclásico, ¿no? O barroco tardío. Bien, la música clásica, aquí es donde comenzamos a aclarar un poco las posibles confusiones, porque estrictamente la música clásica es la música de concierto que fue escrita entre 1770 y 1830. Estamos hablando de Beethoven, principalmente, aunque hay muchos clásicos que no les hizo tanta justicia a la Revolución. La música romántica es el periodo que le sigue a la música clásica. Es la música que siguió después de muchas series de transformaciones y muchas revoluciones ideológicas y artísticas. El periodo romántico abarcó más o menos desde 1830 hasta los primeros años de este siglo, aunque algunos afirman que el romanticismo terminó con el siglo pasado y otros aseguran que siguió hasta 1920, 1930, ya más cerca de nuestra era.
A partir de ese entonces, la música de concierto de nuestro siglo ha tomado muchísimas direcciones diferentes, casi todas ellas muy interesantes, y son tantas que no es propósito de las páginas del libro de Juan Arturo Brennan explorarlas. Hablemos entonces de la música moderna, de la música contemporánea, de la música de nuestros tiempos. Recordemos que esta música del siglo XX es tan importante para nosotros como esta música medieval, renacentista, barroca, clásica y romántica, como lo fueron esas músicas para sus respectivas épocas. Antes de seguir adelante con nuestro vistazo a los diversos tipos de música, creo que conviene hacer un par de observaciones. La música que se ha tratado de clasificar brevemente en estas páginas precedentes es, en suma, la música que conocemos ahora como clásica, es mejor conocida como música de concierto. Lo curioso es que no toda esta música se escucha con frecuencia en los conciertos. Han de saber que solo hay ciertas obras que ha preferido la humanidad y los programadores pues tener presente durante todas las épocas, y hay música muy buena que se ha quedado al margen. Bien, pues por razones muy complicadas de explicar aquí, resulta que la mayor parte de la música que se toca hoy en día en los conciertos de las orquestas sinfónicas, los recitales de pianistas, violinistas, cuartetos de cuerda y otros músicos que se dedican o nos dedicamos a la música de concierto, es la música de los periodos clásicos y romántico, que son los que siempre han sido muy populares con el público y con los músicos también, entre los mismos músicos. Muy bien. Bueno, lo que sucede es que entonces la música medieval y renacentista se toca muy raras veces y solo por músicos muy especializados y a veces en festivales que son muy específicos para esta acción. De manera similar se toca muy poca música barroca, lo cual es particularmente extraño si consideramos que en ese tiempo se escribió muchísima música. Y del otro lado de nuestra clasificación resulta que la música de nuestro tiempo tampoco se toca con mucha frecuencia en los conciertos, y también por razones muy complicadas. Yo creo en lo particular que por cuestiones sonoras y por un exceso de música popular. Muy brevemente podría decir que la música contemporánea no es muy bien aceptada por quienes gustan de la música clásica y la romántica. No nada más el público, también los músicos rechazan un poquito la música contemporánea, predominantemente porque es ruidista o porque tiene otro punto de vista, otro enfoque. Su sonido es muy diferente al de las músicas más antiguas, por ello al principio es más difícil entenderla y disfrutarla. Pero como en todo en esta vida, la única forma de llegar a comprender algo es acercándose con frecuencia. Por ello, quisiéramos hacer una pausa en este capítulo dedicado a la música, a toda la música, para hacer una recomendación que más bien es una invitación a todos los escuchas. Aunque los conciertos estén llenos de música clásica y romántica, no tengamos miedo de vez en cuando de acercarnos a la música contemporánea. Tampoco hay que alejarnos de las pocas oportunidades de escuchar la música medieval, la música renacentista y, por supuesto, en mi particular punto de vista, de la música que más disfruto yo es de la música barroca. Porque al acercarse a esta música vamos a tener una mejor visión del desarrollo musical de diversas culturas. Además, aunque muchos no lo crean, tanto en la música muy antigua como en la música muy nueva, se pueden encontrar muchas obras que son un verdadero deleite para el oído y para el espíritu, o inclusive hay obras de sonido muy, pero muy contemporáneo dentro de la música medieval o de la música antigua, como lo es el compositor Josquin des Prez, que tiene un sonido bastante evolucionado para su época. La recomendación que hicimos al principio de este capítulo de Teleo. Para conocer bien y disfrutar la música, hay que acercarse a toda la música con la que podamos encontrarnos. Y yo sugiero nunca descartar tal o cual tipo de música sin haber tratado por lo menos algunas veces de entenderla y de disfrutarla. Finalmente, digamos que esas fechas que marcamos como límites de una época a otra, recordemos que son solo aproximadas. Porque en la historia de la música, como en tantas otras cosas, los cambios no se producen, digamos que de un día para otro o algo o una fecha muy marcada. Y no son tan exactos como para decir que tal año acabó con lo barroco y tal año comenzó con lo clásico. Por cierto, un detalle muy interesante sobre las músicas antiguas que hemos mencionado y se refiere al hecho de que la época medieval y la época del Renacimiento, en esas épocas no existía la división entre música popular y la música de concierto. Es aquí donde entramos en la segunda parte de este pequeño problema de dividir la música. Dicen por ahí que esa es la única división real de la música. O es popular o es música clásica, o de concierto, como ya quedamos en llamarla. Pero no es tan fácil.
Resulta que en algunos casos que nos encontramos a lo largo del tiempo es difícil deducir si tal o cual música es popular o de concierto. Si a esto le añadimos el hecho de que existe música de concierto en versiones de artistas populares y que incluso hay por ahí algún programa de radio que anuncia lo más popular de la música clásica y lo más clásico de la música popular, pues es claro que algún día vamos a tener muy serias confusiones. Así que, sin intentar que todo esto sea una exploración completa de las variedades de música que existen, aquí va una veintena de músicas distintas y que son muy conocidas y otras que no son tan conocidas. Bueno, la primera música que es conocida por todo el mundo, la música popular. Como antes decía, hay quienes afirman que toda la música que no es de concierto es popular. Esto es un poco complicado para que lo podamos aceptar sin mayor discusión, pero es mejor que no lo discutamos aquí. Digamos entonces que la música popular, como su nombre lo indica, es la música que nace del pueblo, la música creada por el pueblo y sobre todo lo más importante es que la música popular es la que gusta a un público muy numeroso. Y aquí yo tengo una pregunta para nuestros escuchas. ¿La música del jazz y la música flamenca es popular o es música de concierto? Los que están en la transmisión en vivo, déjenmelo en los comentarios que yo los leo y les comento. Y los que están para la transmisión de YouTube, pues también déjenmelo ahí en los comentarios, en la cajita de los comentarios. Esta última característica indica, al parecer, que la música de concierto gusta a un público muy reducido. En general y por desgracia, esto es cierto, pero sería mucho mejor que también la música de concierto gustara a públicos muy numerosos. Dentro de la música popular hallamos muchísimos estilos, muchas formas musicales que han ido cambiando a través del tiempo. Sobre todo, que han ido cambiando entre un país y otro, entre una cultura y otra. ¿Cuál es, por ejemplo, la música popular mexicana? Van unos cuantos ejemplos. El bolero, la canción ranchera, la trova yucateca, el son jarocho y pues tenemos ahora el famoso corrido tumbado. Por ahí podríamos incluir ahora también las baladas románticas que tan de moda se han puesto en los últimos años y por lo general, para considerar que tal o cual forma musical es verdaderamente popular, esta música debe tener sus raíces en la cultura y en el sentir del pueblo. En este sentido, a veces se confunde la música popular con la música comercial. Música comercial. En cierta manera, la música comercial forma parte de la música popular, pero no siempre es lo mismo. Por ejemplo, las canciones que cantaba Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís son auténtica música popular, pero imaginemos que un productor de música con mucha visión reúne a tres jovencitas más o menos atractivas, las enseña a cantar y a bailar un poco, luego pone a algunos compositores a que les escriban canciones alegres y pegajosas, o como dirán nuestros paisanos españoles, pegadizas, ¿no? Temazos, todas muy parecidas entre sí. Y entonces las promueve con grandes campañas de publicidad. Pues resulta que estas jovencitas se vuelven un gran éxito y claro, su música se convierte casi automáticamente en música popular, pero en realidad es música comercial, porque en realidad no hay detrás de ella un verdadero reflejo de la manera en cómo el pueblo piensa y siente. Ahí va un experimento muy interesante. Escuchar diversos discos y programas de radio de estaciones distintas y tratar de identificar cuál es la música popular y cuál es la música comercial. Es más difícil para las redes sociales y para las plataformas de streaming porque ya no dividen bien, dividen según el gusto comercial. Yo diría que eso las hace comerciales, no populares. Entonces habría que definir qué es popular y qué es comercial. Bueno, un poco a escondidas podemos incluir en este párrafo dedicado a la música comercial, la música que se escribe para los anuncios comerciales de radio y televisión. El objetivo de esta música es simplemente vender algún producto o algún servicio. En los ejemplos anteriores de los cantantes como Pedro Infante, cantantes como Jorge Negrete, figura un compositor que no puedo dejar pasar, que es Manuel Esperón, que es un gran compositor de obra de música popular, pero también de música comercial y para película. Este tipo de música se escribe con la intención de que el consumidor la recuerde fácilmente y al recordarla la identifique con tal o cual producto o servicio y se decida a comprarlo de inmediato. Claro, este tipo de música cumple con una función, pero para los efectos de comprender y disfrutar de la música no podemos olvidar completamente, nos podemos olvidar por completo de ella, perdón. Recordemos también que para muchos anuncios comerciales de radio y televisión se utiliza música que ya existe.
ya sea clásica, popular o de otro tipo. Atención, queridos compositores, porque ahí está la clave para que la música pueda seguir viva y genere rendimiento. Agregarla a algún producto. No importa que tu canción hable de amor y que la hayas pensado en otra cosa al momento de hacerla, puede ser parte de la nueva campaña de un producto comercial y generarte algo de ingresos. Recordemos que es obra intelectual. La otra clasificación es música folclórica. Podríamos decir de alguna manera que esta música es popular pero ya antigua, la verdadera raíz de la música de cada pueblo. La música folclórica es la música creada y desarrollada por las culturas indígenas de cada país o de cada región. Y es, por decirlo así, el origen de todas las músicas que han surgido después, aunque muchos tipos de música parecen no tener nada que ver con la música folclórica. Muchas veces entramos en contacto con alguna música que parece ser folclórica, pero que en realidad es una versión alterada de lo folclórico, adaptada para el gusto moderno. Ya se están haciendo alguna idea de lo que estamos hablando. Claro, esta música ya no es auténtica, no pasa de ser una imitación y como siempre hay que cuidarse de las imitaciones. Bien por el maestro Juan Arturo Brennan. La música que acompaña a la danza del venado, la música de la danza de los pascolas, la música de los tamborileros de Tucta son buenos ejemplos de la antigua música o auténtica música folclórica mexicana. Música de danza. Ya que mencionamos las danzas del venado y del pascola, digamos que la música de danza es toda la música que ha sido compuesta para bailar. Aquí lo interesante es que la historia antigua y moderna nos demuestra que absolutamente toda la música se puede bailar. Sin embargo, hay música que se compone especialmente para ser bailada, con un ritmo particular, con una velocidad especial y otras cualidades que hacen que cada música de danza sea claramente distinta de las demás y fácilmente identificable. Claro, hay música de danza dentro de la música de concierto y música de danza dentro de la música popular. ¿Cuáles formas de danza hay en la música popular? Por ejemplo, el mambo, el danzón, el tango, la cumbia. Y en la música de concierto tenemos danzas como la zarabanda, la gabota, el minueto, la giga y muchas otras. Bueno, y también podríamos tener el ballet. ¿Y el vals? Pues existen valses populares y valses de concierto. Y en el fondo son muy parecidos. De esta manera, el Danubio Azul es un vals de concierto y Sobre las olas es un vals popular. Y los dos se pueden bailar con igual gusto. Vamos a pasar ahora a la música vocal. La música vocal es muy fácil. La música es la que lleva voces, ya sea un trovador solitario o un cantante solista. Claro, casi toda la música vocal que conocemos lleva el acompañamiento de uno o más instrumentos. Pero de todos modos, por llevar voces, la definimos como música vocal. También existe, sobre todo en la música de concierto, la música vocal que no lleva acompañamientos de otros instrumentos. Música instrumental. Esta es entonces una música que se hace con instrumentos, pero no lleva voces, ¿no? Efectivamente, un pianista, un guitarrista, un cuarteto de cuerdas, una gran orquesta sinfónica hacen música instrumental. También es música instrumental la que hacen los gaiteros, los que tocan el salterio y los que tocan el organillo, el cilindro en las esquinas y los parques. La música electrónica es otra clasificación fascinante. Este es un tipo muy especial de la música instrumental y existe por igual en la música popular y en la música de concierto también. A veces no es tan fácil distinguir la auténtica música electrónica. En principio, la música electrónica es aquella que se hace con instrumentos o aparatos electrónicos. Pero, por ejemplo, si oímos a un grupo de rock que toca la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, el órgano electrónico y la caja de ritmos electrónica, en realidad esto no es música electrónica. Más bien, la música electrónica es la música que ha sido creada para cierto tipo de aparatos y productores de sonido, conocidos en general como sintetizadores, y en la que se utilizan sonidos que no son comunes en la música popular o la música de concierto. De hecho, la auténtica música electrónica es considerada como ruido por mucha gente, aunque en realidad no lo es el mundo de las ideas. Una forma muy conocida y muy popular de música electrónica es aquella en la que la música de concierto de los grandes compositores, Bach, Debussy, Ravel, es tocada por sintetizadores electrónicos. Estos experimentos son muy interesantes, pero de ninguna manera deben de sustituir a las versiones originales, como el tema emblemático de una serie de televisión que era muy popular en los 80s, que es El Chavo del Ocho,
y que pertenece a un músico francés inspirado en una pieza de Beethoven. Música cinematográfica. Aquí no hay duda. Esta es la música que se escribe especialmente para las películas y a veces es tan importante que sirve para darle su personalidad particular a una película. La música cinematográfica puede ser compuesta según los modelos de la música de concierto o de la música popular, o de la electrónica, o de cualquier tipo de música. La música cinematográfica o música de cine debe ajustarse además a ciertas reglas marcadas por cada ambiente, el ambiente que debe crearse en cada momento de la película y muchas otras. También en el cine se acostumbra a utilizar música que ya existe para ponerse a una película. Son diferentes, una es la banda sonora y otra es la música compuesta especialmente para la película. Hay que recordar temas tan emblemáticos como E.T., como toda la música de John Williams, como Star Wars, Jurassic Park, etc. Y también tenemos a Hans Zimmer, también tenemos a Danny Elfman. Hay un montón de compositores que se han encargado de hacer música para series de televisión, película y momentos especiales que no se nos olvidan después de ver una serie de televisión o una película. La música ambiental. Mucha gente dice que esta categoría musical no existe, pero yo creo que sí. Y abunda. Cuando guiamos nuestro carrito por los pasillos de un supermercado o escuchamos allá a las alturas una música suave e inofensiva que nos acompaña mientras compramos el jabón para lavar, el cilantro, la manteca, la pasta de dientes, y más tarde entramos a un edificio altísimo y al subir en el elevador escuchamos una musiquita que nos acompaña mientras llegamos al piso 25, donde tenemos una cita con el dentista. En la antesala del dentista suena un tipo de música muy parecida que supuestamente nos tranquiliza antes de enfrentarnos al terrible taladro del dentista. Por la noche vamos a uno de estos restaurantes muy feos, decorados casi siempre con color anaranjado. Mientras nos comemos algo que parece hecho de plástico, oímos más música del mismo tipo. Esta es la música ambiental del supermercado o del elevador, la antesala del dentista o el restaurante feo. Por lo general es música que no tiene ningún chiste, que puede ser muy aburrida y de la cual nos olvidamos fácilmente. Esto es lo mejor que podemos hacer con la música ambiental, olvidarla. Ahí voy a hacer una pausa porque estoy en total desacuerdo. Me ha tocado entrar a consultorios dentales que tienen verdaderas joyas en la música ambiental. Y los centros comerciales, aunque tú quieras olvidar esa música, incide directamente en tu comportamiento y conducta de compra. Así es de que yo estoy en total desacuerdo, no hay que olvidarla, hay que tener cuidado, porque si tú ibas nada más por un jaboncito para el cuerpo, si no te cuidas, si no eres consciente de la música que escuchas, vas a acabar comprando hasta lo que no necesitabas, gracias a ese bienestar que te produce la música y que, repito, incide directamente en tu comportamiento o conducta compulsiva consumista. La música nacionalista. Este término se aplica generalmente a la música de concierto que por su contenido de música folclórica o popular tiende a reflejar un espíritu de cultura de un pueblo, de un país. Como ejemplos tenemos dentro de las más famosas obras mexicanas de concierto el súper emblemático Huapango de José Pablo Moncayo, la Sinfonía India de Carlos Chávez, el Danzón número 2 de Márquez, y otras tantas piezas que están basadas, por ejemplo, en el Huapango. Encontramos las melodías de 3 sones huastecos muy famosos, el Siquisirí, el Balajú y el Gavilán, que en vez de estar tocados con guitarra de golpe, arpa y jarana, están tocados por los instrumentos de la orquesta sinfónica. En la Sinfonía India hay melodías que Carlos Chávez encontró en la música de los indios seris y yaquis de Sonora y la de los huicholes de Nayarit, en la música nacionalista. Estas melodías folclóricas y populares no se usan por lo general tal y como fueron creadas originalmente, sino que son transformadas o adaptadas por el compositor para una forma de expresión de la música de concierto. Bueno, ¿cómo van con los estilos de música? ¿Son muchos? Pues faltan todavía muchos más. No es la intención clasificarlas, pero sí es la intención hacer conciencia de qué es lo que escuchas en cada estilo que escuchas, que entra a tus sentidos a través de tus oídos. Música sinfónica. Así le llamamos a la música casi siempre de concierto que se toca con una orquesta sinfónica o filarmónica, que es prácticamente lo mismo, que puede tener desde 30 a 40 músicos hasta 120 o más, según la música que se interprete. Música de cámara. Esta es, en cambio, la música que se interpreta con un número más reducido de instrumentos. Un piano, un dúo de flauta y clavecín, un trío de violín, violonchelo, un piano, un cuarteto de cuerdas, un quinteto de metales. Son expresiones de la música de cámara. Por lo general se considera música de cámara a la música que requiere desde 1 hasta 15 o 20 músicos.
en mi gusto, o para mi gusto, es una de las músicas más bellas que podrías escuchar. Música programática. También es conocida como música descriptiva y es la música a través de la cual el compositor intenta describir situaciones, ideas o personajes de la vida real o de la literatura y de otras formas de arte. En la obertura La Gruta de Fingal, Félix Mendelssohn intenta describir el paisaje de un lugar que está por allá, por el Mar del Norte. La Sinfonía Pastoral de Ludwig van Beethoven se refiere a algunas escenas del campo en las que se trata de describir la naturaleza, el clima y los sentimientos de los pastores. En el poema sinfónico Muerte y Transfiguración, Richard Strauss nos dice con música cómo es la lucha entre un hombre que se muere y la muerte misma. Cómo el deseo de vivir se opone a la idea de la muerte y cómo finalmente la muerte es la liberación. Claro, todas estas cosas se describen mejor con palabras que con música, y a veces resulta un poco difícil entender lo que los compositores intentan describir a través del sonido. Por eso, en ocasiones, los compositores se ayudan un poco añadiendo voces a su música programática, voces que nos cuentan cantando de qué se trata la historia de tal o cual obra. Con el paso del tiempo y después de haber oído mucha música de este tipo, aprendemos que hay ciertos elementos musicales que se utilizan para describir ciertas cosas. Así, cuando la historia de cierta música se refiere a unos cazadores, casi siempre oiremos sonar a los cornos de la orquesta y aprenderemos que ciertas combinaciones de sonidos se emplean para describir, por ejemplo, una tormenta. Música absoluta. El reverso de la moneda de la música programática es la llamada música absoluta. Aquí encontramos obras que no intentan describir nada, no intentan contarnos ninguna historia. Se trata simplemente de la música por sí misma, por el placer del sonido mismo. Sí, la Sexta Sinfonía de Beethoven, la Pastoral, es programática. Sus sinfonías primera, segunda, cuarta, quinta, séptima y octava pertenecen al mundo de la música absoluta. Esta cuestión de la música programática, también llamada música descriptiva, y la música absoluta nos ofrece un interesante punto de apreciación musical. Resulta que a veces escuchamos una obra de música programática que no nos dice nada, que no nos hace entender lo que trata de describir. Otro ejemplo muy importante son las sinfonías o los conciertos para violín de Antonio Vivaldi, la famosísima primavera, el verano, el invierno y el otoño. Por otra parte, podemos encontrar obras de música absoluta cuyos sonidos nos sugieren una multitud de imágenes y de ideas. He aquí una de las grandes maravillas de la música, el poder que tiene para poner a trabajar nuestra gran imaginación. Música religiosa. Esta es la música que se escribe como complemento de un rito o una celebración que tiene que ver con la práctica de alguna religión. Casi todas las religiones han tenido algo que ver con la música. Probablemente los católicos y los protestantes sean los que han producido la música religiosa más importante. Con muy raras excepciones, la música religiosa es vocal, es decir, en ella se cantan los textos de tal o cual rito. Las obras más usuales de la música religiosa son las misas, en las que nos encontramos compositores que ponen música a los textos que normalmente son recitados por los sacerdotes y los fieles. El italiano Giovanni Pierluigi da Palestrina, el alemán Johann Sebastian Bach y el austriaco Wolfgang Amadeus Mozart fueron grandes compositores de misas. Se dice que para apreciar mejor la música religiosa es necesario que uno mismo tenga alguna relación con ella, pero esto no es verdad. La música buena, religiosa, que casi nunca se toca durante los ritos, curiosamente, sino en forma de concierto, puede ser reconocida y apreciada igualmente por alguien que no tenga ninguna creencia en ninguna religión. Música para la escena. Aquí encontramos toda la música que se ha compuesto para servir como complemento a un evento artístico en el que están involucradas las artes escénicas. Como parte de este tipo de música tenemos las partituras compuestas para acompañar obras de teatro. La música de danza, que ya fue mencionada, también pertenece a la música para la escena. La más importante manifestación de la música para la escena es la ópera, una forma artística que tiene una historia muy larga, muy complicada. Por facilidad, digamos que la ópera es como el teatro, con la diferencia de que los personajes, en vez de hablar, cantan, acompañados por una orquesta. Lo que conocemos como comedia musical pertenece también al género de la música para la escena. Hay grandes óperas, hay grandes músicas u oberturas que se hicieron emblemáticas y que pertenecían a la música para escena. Música ceremonial. Supongamos que un importante jefe militar del siglo XVIII regresa victorioso a su patria y se le rinde un homenaje en algún enorme palacio.
Se contrata entonces a un compositor que escriba algunas piezas de música muy brillante para acompañar este acontecimiento. Estas piezas serían una buena muestra de la música ceremonial. Entre las formas más importantes de la música ceremonial están las llamadas fanfarrias, que son piezas breves, muy brillantes y marciales, escritas siempre para combinaciones de instrumentos de percusión, timbales, tambores, platillos. Claro, la música religiosa es también una música ceremonial. Música didáctica. Es la música escrita especialmente para enseñar a oír, entender y apreciar el arte musical. Este tipo de música está dirigida por lo general a los niños, pero todos podemos aprender algo de ella. Recuerdo yo que existía un programa en España que se llamaba El Conciertazo. Si no estás familiarizado con esta expresión, puedes buscarlo ahora en las emisiones de YouTube y verás cómo te ayudarán a entender muchas obras que están programadas en las salas de concierto, pero desde un punto de vista más lúdico y más didáctico. ¿Conoces algún otro programa que tenga música para que la puedas entender? Déjamela en la cajita de los comentarios, que yo estoy encantado de leerte y discutirlo en estas emisiones. La música didáctica se escribe siempre de acuerdo a ciertas reglas y a ciertos principios que hacen más fácil su comprensión. Muchas obras de música didáctica, como las escritas por el compositor alemán Carl Orff, curiosamente también escritor de Carmina Burana, se basan en el principio de que el niño no debe solo oír música, también debe participar activamente haciendo la música él mismo. Otros compositores han escrito otras obras sinfónicas cuyo fin principal es enseñar algo sobre los instrumentos, la orquesta o las formas musicales. Dos obras muy famosas de este tipo son La Guía Orquestal para los Jóvenes de Benjamin Britten y Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev. En ambas obras, la voz de un narrador nos va explicando paso a paso el desarrollo de la música. Bueno, música buena y música mala. Esta es la última clasificación, si mal no recuerdo. Aunque esto no debería pertenecer a una clasificación de los diferentes tipos de música, es una observación muy buena para terminar con este capítulo. El compositor alemán Richard Strauss dijo alguna vez que no había por qué clasificar a la música, que solo existía la buena música y la mala música. Nosotros podemos añadir que hay música buena y música mala dentro de todos los tipos de música señalados aquí y en todos los demás. Escuchar mucha música con atención y curiosidad, acercarnos de vez en cuando a ciertos tipos de música que no son nuestros favoritos, nos permitirá distinguir con mayor facilidad entre la buena música y la mala música. Terminamos aquí este capítulo de esta sección que de ninguna manera ha cubierto todas las clases de música que existen. Llegamos, sin embargo, a una veintena que se propuso desde el principio. Y bueno, pues es hora de pasar a otra cosa. La última observación antes de que nos vayamos de este capítulo sería en el sentido de que una obra musical puede pertenecer a varias de estas categorías al mismo tiempo. De tarea nos queda a nosotros tratar de distinguir a qué categoría o categorías pertenece cada obra musical que escuchamos. Si quedan dudas, pues hay que escucharla una vez más. Por otra parte, me parece que este es un buen momento para señalar que los tipos de música mencionados aquí y muchos otros se distinguen entre sí por la manera en que los compositores han empleado los elementos básicos de la música. Así, ciertas músicas se distinguen de otras por el ritmo que las mueve, por el tipo de melodías que las definen, por la clase de armonía con que están combinados sus sonidos, por la mayor o menor complejidad de su contrapunto, por la combinación de timbres orquestales y vocales elegidos por el compositor, por la forma en que está construida cada obra, por el estilo general de cada composición. De aquí se desprende otra gran tarea para todos nosotros. Para comenzar, el aprender qué ritmo, qué melodía, armonía, contrapunto, timbre, forma y estilo son los elementos y cualidades fundamentales de la música. Después habría que investigar qué es cada uno de estos elementos, cómo se aplican a las distintas formas de componer la música y, sobre todo, cómo cada uno de ellos le da a la música un carácter muy particular. Con el paso del tiempo y muchas horas de escuchar, aprenderemos a reconocer. Para quien comienza a acercarse a la música, hay pocas experiencias tan satisfactorias como la de escuchar una obra nueva, desconocida, y a pesar de no saber exactamente cuál es, poder analizarla brevemente y decir, oh, este es un concierto barroco. O decir, sin duda, esta es una sinfonía romántica. Llegar a esto no es muy difícil, solo requiere un poco de atención y mucha curiosidad para analizar los distintos tipos de música con que nos encontramos cotidianamente. Bueno, ¿qué te ha parecido este capítulo? Este capítulo trata en concreto o en conclusión de los distintos estilos de música que nos encontramos a lo largo de nuestro caminar.
La música que escuchas desde que te levantas hasta que te acompaña al supermercado, que te acompaña en el transporte público, que te acompaña en tu trabajo, hasta que llegas a tu último momento del día, es una música clasificable. No para poder encasillarla, sino para poder hacer conciencia de qué es la música que más escuchamos y poder variar nuestro menú musical. Al igual que en la alimentación, si tú tienes una variedad en tu menú musical y metes otro tipo de estilos, vas a tener un nutrimento muchísimo más sustancioso en materia de sonido y en materia de educación musical. Esto va a enriquecer mucho tu mundo y va a refinar más tu manera de acercarte a la música. Bueno, yo soy su amigo León de Marco y en los controles Lalo Sáenz, que está ayudándonos en esta producción. Les agradecemos mucho su atención y nos vemos en un próximo capítulo de Te Leo. Cuídense mucho, muy buen viernes y yo te leo.